Gracias por tomar el tiempo para acompañarnos en esta breve demostración de Microsoft Dynamics AX. Microsoft Dynamics AX es una solución adaptable a su negocio que le ayudará a crecer y consolidar su compañía basada en la estructuración de procesos, reduciendo sus costos operativos y permitiendo la toma de decisiones a todos los niveles de la organización. En esta demostración veremos el proceso de Waste Management sobre Microsoft Dynamics AX. De esta demostración queremos que se lleven los siguientes beneficios de nuestra solución. Vamos directamente al proceso de Waste Management en Microsoft Dynamics AX. Para esto vamos a recorrer un proceso con los siguientes pasos. Estamos entonces de vuelta en Microsoft Dynamics AX. Una de las partes más importantes del proceso es la formulación de todos los componentes que voy a involucrar en mi proceso. No solo para determinar las características de mi proyecto, sino también para tener la habilidad de establecer rápidamente mis costos y precios de acuerdo a diferentes variables como el entorno y el margen que deseo tener. En este caso, lo que estamos viendo es la definición de todos los elementos que hacen parte de nuestro proceso. En una primera instancia, lo que debemos mencionar es que nos valemos de la definición de lista de materiales que ofrece Microsoft Dynamics AX para poder establecer la estructura de las actividades dentro de mi proyecto de Waste Management. Lo que podemos ver aquí es cómo yo puedo definir a través de un diseñador gráfico todos los elementos que componen esta actividad del proceso. Es importante mencionar que dentro de este proceso yo puedo definir diferentes escenarios, lo que me va a mostrar también diferentes posibilidades de ejecutar una misma actividad o un mismo servicio dentro de mi proyecto. Si me paso al escenario 1, voy a poder visualizar no solamente los artículos que necesito, sino también otros recursos que puedo requerir durante mi proceso. Ahora bien, una vez yo he definido mi estructura de la actividad o del proceso que voy a realizar dentro de mi proyecto, voy a calcular los costos asociados al mismo. Dentro de esto, es importante mencionar que yo puedo tener hasta 4 niveles de márgenes configurados de una forma distinta y sobre estos puedo ejecutar escenarios en los cuales puedo definir cuál es el margen que más se ajusta a mi necesidad. Estas diferentes versiones yo podría bloquearlas en caso de que quisiera generar una nueva actividad, podría dejarlos en este estado de calculado como escenarios que yo he generado durante los diferentes momentos de tiempo, o en su defecto activarlos para que esta sea la variable sobre la cual se calculan los costos y precios de venta en los procesos y proyectos que ejecuto más adelante. Continuamos entonces con nuestro proceso y vamos a ver cómo estas definiciones que hicimos de nuestra estructura de actividades de proyecto se puede involucrar dentro de las futuras cotizaciones que yo debo generar para las licitaciones en las que participe. Para ejemplificar esto, vamos entonces al sitio donde administramos nuestros procesos comerciales, denominado CRM o Administración de Relaciones con Clientes. Considerando esto, las oportunidades es el lugar donde yo controlo los procesos comerciales de la compañía. En este caso tenemos dos ejemplos. El primero es una oportunidad que está en estado activo. Dentro de esta oportunidad, lo que podremos ver es una cotización de proyecto que estamos generando en este momento y obviamente, como lo mencioné anteriormente, surte un proceso dentro de la organización que yo defino y aquí puedo ver pues cuáles son las actividades que se han realizado, cuáles son las actividades que están pendientes por realizar, qué competidores tengo, qué documentos se han generado tanto de entrada y salida asociadas a esta cotización o a esta oportunidad. Y asimismo, dentro del detalle de la cotización, ustedes pueden ver todas las categorías de costo de mi proyecto en las cuales he estimado lo que voy a realizar para el mismo. Dentro de esto ven esta actividad de corte que fue la que definíamos anteriormente y no tiene precios unitarios. Dentro de eso entonces nos vamos a nuestros cálculos y ejecutamos la misma actividad que ejecutamos en los escenarios anteriores, con la única diferencia que aquí ya me trae la información de lo que yo estimé para el proyecto y obviamente aquí yo podría, de acuerdo a los escenarios que defina, generar pues los márgenes que corresponden. Aquí entonces, de acuerdo a las cantidades de barriles que hemos estimado para este corte, nos dice que el precio de venta por cada una de las unidades es este. Yo puedo aquí modificar el precio si quisiera, o simplemente si estoy de acuerdo, pues ya lo transfiero al presupuesto y esto aparecerá ya dentro de mi estimación de proyecto para la licitación. Una vez he realizado todo mi proceso comercial, en este escenario un proceso de licitación,
tenemos otro ejercicio en el cual ya hemos ganado la licitación. Aquí la diferencia al activo es que ya en el detalle de nuestro presupuesto vamos a poder ver que ya está confirmado el presupuesto y asociado a un proyecto, es decir, que ya hemos terminado nuestro proceso comercial. Durante la ejecución de los proyectos no solamente vamos a poder ver nuestro presupuesto original, sino también el presupuesto al día de hoy. Pero en la ejecución se pueden crear necesidades de revisión de los presupuestos ya definidos. Para esto, el sistema nos permite generar revisiones de los presupuestos. Si lo ven, aquí lo que sucederá entonces es disparar un proceso para la aprobación de este presupuesto, de esta nueva versión, y obviamente cuando esta versión sea aprobada, veremos aquí en la segunda línea ya activa esta revisión, que es la primera revisión de nuestro presupuesto de proyecto original, en donde ya aparecerán las cantidades adicionales que aprobamos para este proyecto. Una vez superada la etapa de planeación del proyecto, proseguimos con la ejecución del mismo. Para esto lo que hemos hecho es crear varias versiones de procesos de corte según cada una de las etapas o estados que éste surge. En esta primera etapa, la etapa de creación, lo que vamos a verificar es que los elementos o los artículos que vamos a consumir estén formulados en las cantidades que definimos y también, como lo podemos ver acá, tenemos servicios que vamos a subcontratar. Para la primera parte, es decir, los artículos que vamos a consumir en el proceso, podemos ver cómo en la configuración podemos definir una fórmula que puede ser estándar, es decir, consumir las cantidades que definimos, o puede ser una variación de esta fórmula dependiendo de variables de volumen, de cantidad o de dimensiones de los elementos que estamos consumiendo. Adicionalmente, para los servicios de terceros, la diferencia que encontramos es que ya no va a ser un artículo que se va a consumir, sino que por su parte lo que se hace es asociar un proveedor y cuando se ejecute la tarea se generará una orden de compra con el servicio definido para esta actividad. El siguiente paso o estado del proceso es ya la estimación de los recursos que necesito para ejecutar este proceso. En este caso lo que vamos a ver es cómo ya estamos realizando el cálculo de las necesidades de las listas de materiales, es decir, los artículos que necesitamos y las máquinas que vamos a necesitar en este caso. El siguiente paso es el estado programado. En el estado programado se reserva la capacidad en el nivel de grupo de recursos, adjudicando las fechas para todas las operaciones. En este caso, estamos viendo aquí ya cómo hemos programado en este caso las máquinas que vamos a utilizar y en la definición dijimos que por cada barril que vamos a hacer el corte necesitamos una hora de cada una de estas máquinas. Aquí estamos diciendo entonces que vamos a necesitar 400 horas para cada uno y también hemos estimado que la carga está al 100%, es decir, que vamos a poder utilizar al 100% este recurso. Y esto lo vemos en la programación, donde ya tenemos una programación prevista con una hora, una fecha inicial y una fecha final de las actividades, y aquí podremos ver cuál es la capacidad de esta máquina, en donde tenemos la capacidad disponible y de aquí vamos a poder empezar a ejecutar nuestras actividades de proyecto. El siguiente paso es el estado liberado. En el estado liberado vamos a poder ver ya las acciones que necesitamos tomar para suplir todos los elementos que se necesitan en la ejecución de las actividades de nuestro proyecto. Para esto vamos a consultar los artículos para ver si tenemos disponible lo que necesitamos para ejecutar las actividades. Como lo pueden ver por estos iconos, hay elementos que tenemos disponibles y hay otros que no tenemos disponibles. En este caso, vamos a ver el inventario crítico disponible. Para esto lo que pueden ver es que la cantidad solicitada está en negativo, es decir, vamos a hacer un retiro de ese inventario y tenemos un disponible inferior a lo que necesitamos retirar. Por consiguiente, debemos hacer una integración con nuestro proceso de compras para que en los procesos de planeación de compras se planeen las cantidades que tenemos pendientes. ¿Cómo sabemos esto? Porque el sistema mismo nos lo sugiere. Como lo podemos ver aquí en acciones, podemos ver cuáles son las órdenes de compra planeadas, cuáles son las ejecuciones, cuáles son las acciones que deben seguir a este proceso y vamos a planear unas cantidades
Y aquí es importante mencionar que no solamente tiene en cuenta las cantidades pendientes para este proyecto, sino para todos los otros proyectos que estén en ejecución, lo cual nos va a permitir generar eficiencias y economías de escala. Y así confirmamos cuáles son las órdenes planeadas. Aquí podríamos revisar cuáles son las cantidades solicitadas. Es importante mencionar que la unidad de compra puede ser diferente a la unidad de consumo, que en este caso la unidad de compra es toneladas, mientras que estamos consumiendo en kilogramos. Aquí podríamos marcar las órdenes acerca de variaciones en las cantidades solicitadas y una vez hecho esto, poner en firme las órdenes para que ya éstas sigan el proceso de compra al cual deben ser sometidos. Una vez tenemos ya los artículos y todo disponible para empezar a ejecutar nuestras actividades, procedemos a el siguiente paso, que es la iniciación. En esta etapa se realizan los consumos de materiales y los reportes de horas, es decir, ya la ejecución en sí misma. Dentro de esto, lo que queremos mostrar es específicamente cómo se visualizan estas operaciones en el sistema. En este caso, vemos un descargue del material y si vamos ya a las líneas, vemos que estamos consumiendo o descargando los kilogramos que necesitábamos de la cal para poder ejecutar el corte de 400 barriles que mencionábamos. Y algo muy importante, desde acá vamos a poder ver cómo no solamente estamos moviendo nuestras transacciones de proyecto, nuestras transacciones de inventario, sino también la contabilidad asociada a esta transacción, donde vemos nuestras cuentas contables y obviamente nuestros débitos y créditos asociados, teniendo en sí mismo una integración completa, no solo del proceso, sino de la información que viaja en él. Por último, pasamos al estado terminado, y es donde reportamos las unidades terminadas y el producto final para ya realizar la facturación de estos cortes. La última etapa en nuestro proceso de proyecto ya es el estado terminado. En este momento el sistema reporta las unidades terminadas y queda disponible ya para realizar la facturación. Es importante mencionar que esta actividad de corte fue configurada como un artículo fantasma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ejecutar todas las actividades que hemos enunciado anteriormente, pero esta actividad nunca va a cargar el inventario, sino que va a servir para poder hacer la facturación de los procesos en mi proyecto. Para comprobar esto, vamos a consultar el inventario para que ustedes puedan ver que en mi disponible, después de haber ejecutado esta actividad, después de haberla marcado como terminada, yo no tengo ningún inventario físico de ese producto. Por último, vamos a pasar a una de las actividades de cierre de proyecto, que ya es la facturación de nuestros cortes. Para esto vamos entonces a generar propuestas de factura. El sistema me permite a mí generar preliminares de facturación para yo revisar que los cortes sean acorde a lo que yo debo facturar en el momento. Aquí estamos viendo los cortes que tenemos pendientes por facturar y de aquí ya podríamos generar una factura pro forma. Podemos ya ir directamente a la creación de la factura para generar la facturación definitiva y ahí enlazar con nuestros procesos de facturación y cartera de la compañía. Dentro de las actividades de control y cierre tenemos múltiples informes de proyectos en donde para el ejemplo vamos a entrar al informe general de proyecto. Desde allí puedo ver los presupuestos de proyecto. ¿Sí? Que aquí ven ustedes el presupuesto original del que hemos hablado anteriormente, podría ser filtros por fechas, pero lo importante es que en una sola hoja estoy viendo toda la información desde diferentes perspectivas de mi proyecto. O, en su defecto, si yo quiero ver las desviaciones para ver cómo está mi proyecto frente a lo que se ha estimado, pues yo aquí podría ver cuáles han sido mis presupuestos, cuál ha sido el real y cuál ha sido la desviación. Y así sucesivamente puedo verlo desde óptica financiera, como por ejemplo el estado de pérdidas y ganancias del proyecto. Puedo verlo también desde la perspectiva de trabajo, en donde yo veo mi proyecto, el presupuesto original, cuáles son las revisiones que tenemos pendientes, como lo vimos en el proceso, cuál es mi presupuesto hoy y también el porcentaje completado del proyecto. Y con esto finalizamos nuestra presentación del día de hoy.